Les damos la bienvenida a su noticiero de ABA Televisión, edición 21 de abril. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. El Papa Francisco recordará durante la Jornada de los Abuelos a quienes afrontaron esta pandemia solos. El próximo 25 de julio se celebrará por primera vez la Jornada Mundial de los Abuelos y los Ancianos convocada por el Papa. Ese día es la víspera de la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, considerados los abuelos de Jesús. El Vaticano ha presentado el lema de esta primera jornada. Se trata de una frase del Evangelio de Mateo: "Yo estoy contigo todos los días". Con ella el Papa quiere expresar la cercanía de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil tiempo de pandemia. La frase "yo estoy contigo todos los días" significa también que no solo los nietos y los jóvenes deben estar presentes en la vida de los mayores, sino que los mayores y los abuelos tienen también en la Iglesia la misión de guiar a los jóvenes. Essi ci ricordano che la vecchiaia è un dono e che i nonni sono l'anello di congiunzione tra le diverse generazioni, per trasmettere ai giovani l'esperienza di vita e di fede. I nonni tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. El Vaticano quiere que sea un día especial y está preparando algunos materiales para las diócesis de todo el mundo. Dice que los publicará en internet en torno al mes de junio, en la página oficial del Año Familia Amoris Laetitia. Aumentan las violaciones a la libertad religiosa en todo el mundo, según el reporte de la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada. En 2018, Asia Bibi fue liberada tras cumplir una condena de 10 años de prisión en Pakistán. Había sido encarcelada por falsas acusaciones de blasfemia, un delito castigado con la pena de muerte. En la actualidad dice que la situación no ha mejorado en Pakistán y que se sigue abusando de las leyes contra la blasfemia. Hay muchas otras leyes que nos discriminan y permiten la persecución legal de cristianos en el país. Pero Pakistán no es el único país en el que han aumentado las violaciones a la libertad religiosa en los últimos años, según el informe 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada. En 2018 se detectaron violaciones contra la libertad religiosa en 38 países y en la actualidad hay 62. En 2018 había 21 países con persecución extrema, hoy son 26. Y aunque países como Irak y Siria han disminuido la persecución, ahora tienen que afrontar otros problemas graves. Por primera vez, Siria e Irak en Oriente Medio se encuentran entre los países marcados por las violaciones a la libertad religiosa, pero ya no están en la categoría de persecución extrema. No es que la situación esté resuelta, el problema allí ahora es de otra naturaleza mucho más grave. Se llama pobreza, se llama desempleo, se llama sanciones económicas. Los grupos terroristas desarticulados en Irak y Siria llevaron sus ideales yihadistas radicalizados a países africanos como Chad, Mozambique, Mali, Níger y Burkina Faso. Y también la persecución religiosa adopta otras muchas formas. En Corea del Norte y China, los grupos religiosos son sistemáticamente reprimidos por los regímenes autoritarios. Mientras que en países como India, Myanmar y Tailandia, el nacionalismo religioso alimenta la persecución de las minorías religiosas. Aunque las estadísticas no son nada alentadoras, aún queda la esperanza de que la comunidad internacional trabaje para hacer frente a esta situación cada vez más grave. El Vaticano y la Universidad Gregoriana unen fuerzas para ofrecer un fórum sobre el arte del discernimiento en la familia. Una de las prioridades de Francisco es enseñar el arte del discernimiento, que definió así durante una audiencia general. Este no consiste en aplicar soluciones preconfeccionadas, sino que es más bien un arte. Es el ejercicio de la inteligencia espiritual con el que aprendemos a ver la realidad con una mirada contemplativa y a no hacer juicios apresurados, descubriendo en nuestras vidas las huellas de la presencia de Dios.
Precisamente en su documento Amoris Laetitia, que cumple 5 años, el Papa habla del discernimiento y dice que en este momento la Iglesia está llamada a formar la conciencia de las personas y no a sustituirla. Creo que el Papa, cuando en Amoris Laetitia pone el problema del discernimiento, por un lado es algo profético, porque es algo contracultural. Por otro lado, es el único camino, porque él dice, cuando se rompen los esquemas, y los esquemas se nos han caído a pedazos, no queda más remedio que el discernimiento. El teólogo Miguel Yáñez dirige el diploma en Pastoral Familiar de la Universidad Gregoriana. Por eso, con motivo del año Familia Amoris Laetitia, organiza junto al Dicasterio, Laicos, Familia y Vida del Vaticano, un fórum sobre discernimiento en ámbito familiar. Es una oportunidad de enseñar a familias a aplicar el discernimiento en las dificultades del día a día. Durante 2 días, expertos de ámbitos como la teología, la psicología o la sociología explicarán en qué consiste el discernimiento y cómo puede ayudar a la familia en estos momentos de crisis por la pandemia. Estamos en una cultura donde, cuesta tomar decisiones. Nosotros queremos tratar de iluminar y de dar instrumentos y de animar a que no solamente los padres, sino que todos se den cuenta o traten de tomar conciencia sobre qué cosas tienen que decidirse, porque si tú no te decides, otro tomará la decisión en tu lugar. Entre las cuestiones abordarán la relación de los adolescentes con las redes sociales o el aumento de separaciones durante la pandemia. La idea es enseñar a no buscar soluciones preconfeccionadas, sino entender a la luz de la fe lo que Dios espera de cada uno en los momentos decisivos de la propia vida. El encuentro estará abierto a todo tipo de participantes y se retransmitirá a través de YouTube en español, inglés e italiano. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy seguimos meditando el capítulo 6 de Juan. Y es interesante cómo el Señor nos invita siempre a creer en Él, a creer que Él es el pan vivo bajado del cielo. Hoy el Evangelio nos va a llamar para poder saciarnos, acercarnos a la mesa del altar, a la mesa donde se sirve su cuerpo, su sangre, en medio de toda esa asamblea que está presente para adorarlo. Y por supuesto, donde nos alimentamos con el banquete de su palabra. Por eso, dice Jesús, ustedes lo están viendo y no creen. Pero aquel que se acerque a mí es porque el Padre se lo ha permitido y yo no lo echaré afuera. Porque he venido para que tenga vida y vida en abundancia y resucite el último día. De esta manera, Dios, a través de este Evangelio, nos invita a nosotros a alimentarnos de su palabra y que Él no nos va a echar afuera, no nos va a juzgar, no nos va a criticar, nos va a acoger así como nos acercamos para que con su amor y su misericordia nuestras vidas puedan ser transformadas y alimentados con su cuerpo y con su sangre y alimentados con su palabra poderosa y misericordiosa, tú y yo podamos sobrevivir todas las situaciones que encontremos a lo largo de esta vida para poder glorificar al Padre Celestial el día que nos encontremos contemplando su rostro eternamente. Gracias, Señor. La Caravana por los Niños es una campaña en la cual exigen la liberación de los menores encerrados en centros federales en la frontera sur de Estados Unidos. Ampliamos más con La Voz de América.
La caravana por los niños partió desde el Distrito Latino de la Misión en San Francisco con rumbo a San Diego para aumentar la visibilidad de su cometido: liberar, reunificar y sanar a los niños migrantes. Los niños son sagrados, es un mensaje universal que todos podemos entender. La activista Olga Talamante es parte del grupo que llegó al Centro de Convenciones de San Diego, donde se está albergando temporalmente a alguno de los niños trasladados de centros federales fronterizos sobrepoblados. Estamos reclamando que aquí en el Centro de Convenciones de San Diego hay 1,400 niñas y algunos niños que se procesen rápidamente para que sean reunificados con sus familias. Los organizadores de la caravana por los niños, que incluye Carecen y la Chicana Latina Foundation, están demandando una reunión con la vicepresidenta Kamala Harris para discutir cómo trabajar juntos para acelerar soluciones que pongan fin a la detención de menores. Niños son sagrados. El evento concluyó con una serenata para los niños, algo muy personal para Yosimar Reyes, que llegó indocumentado a Estados Unidos cuando tenía 3 años y ahora es beneficiario de DACA. Con las palabras, la música, con el amor que traemos, va a traer un poco más de atención, y por traer atención, ojalá va a haber un poco más de acción cuando la gente empiece a llamar a los representantes y hacer cambio en la póliza. El próximo destino de la caravana por los niños es Washington, D.C., donde realizarán un día de acción el 1 de mayo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Según expertos, el hambre se cuatriplicó en Centroamérica en los últimos 2 años. Veamos por qué. Casi 8 millones de personas en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua padecen inseguridad alimentaria, una cifra que se ha disparado en 2 años de 2.2 millones que se registraban en 2018. Muchas personas que antes no eran afectadas por el hambre, ahora se saltan comidas o reducen el tamaño de las porciones. Esas cifras marcan el informe ofrecido por el Programa Mundial de Alimentos de la realidad que vive Centroamérica y que se ve reflejada en un incremento de migrantes irregulares, pues según una encuesta realizada por el Programa de las Naciones Unidas, el 15% de las personas tenía planes de migrar en 2021, en comparación con el 8% en 2018, desesperados por ganarse la vida y alimentar a sus familias. El informe resalta que la situación empeoró con el paso de los huracanes ETA e Iota en 2020. De los 8 millones que no tienen acceso a alimentos, 1,7 millones de personas se encuentran en la categoría de emergencia de inseguridad alimentaria, lo que significa que necesitan asistencia alimentaria urgente. Para el analista Luis Linares, son necesarias acciones inmediatas por parte de los gobiernos. Un Estado más eficiente al servicio del desarrollo, con más recursos, pero recursos manejados correctamente, políticas orientadas hacia el desarrollo integral. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Siguiendo en Centroamérica, en El Salvador, residentes resienten los altos precios que están viendo en la canasta básica. Doña Consuelo ha disminuido sus ganancias debido al incremento del gas y de algunos de los ingredientes que usa en su comedor. Lo hace, dice, para no perder clientes ni perjudicar a sus empleados. Más que todo para que mantengan su trabajito, ¿verdad? Las personas que trabajan acá. De acuerdo con el informe trimestral de la Asociación Salvadoreña de Industriales, este es el panorama que se replicará durante los próximos meses debido al encarecimiento del petróleo, que incluso impactará en los costos del empaquetado de alimentos y su preparación. Y ahí estamos hablando de toda la industria de alimentos, ¿verdad? Que tiene que incorporar el costo a sus productos envasados, que puede ser uno de los más afectados. Según los industriales, también influirá el costo del transporte de carga, ante las medidas que se mantienen en aduanas y fronteras por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el cálculo de cuánto subirán los precios es distinto para cada producto. Alzas en las gasolinas, obviamente en la energía eléctrica, seguro también ya se anunció un posible aumento del 12%. Quienes venden productos de plástico también están experimentando el impacto advertido por la ASI. Le tenemos todo lo que es plástico, todo lo que es la bolsa plástica y algo que resienten los clientes de Doña Mercedes de Miguel. ¿Ha sentido alguna inconformidad de parte de sus clientes? Sí, mis clientes se han sentido muy afectados. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Y siguiendo en El Salvador, pero en otras noticias, la narcoactividad y los delitos informativos son la deuda que deja la actual Asamblea Legislativa.
Una ley contra la narcoactividad y otra para combatir delitos informáticos forman parte de las deudas que deja la actual legislatura en materia de seguridad. Sí tenemos pendiente cosas muy delicadas, como por ejemplo junto a la iniciativa del señor fiscal general de República anterior y presentada por el señor fiscal que está en funciones, que en conjunto con la Oficina de Naciones Unidas contra el Delito y el Narcotráfico presentaron prácticamente una nueva ley de lavado de dinero. Los diputados que integran la Comisión de Seguridad concluyeron el trabajo para el actual periodo y afirman que han apoyado los planes de los últimos 2 gobiernos para enfrentar la criminalidad. Debemos acordarnos la aprobación de 91 millones allá por la altura del mes de enero. Debemos y del mes de noviembre del año pasado se aprobaron 38 millones para el esfuerzo del programa de control territorial. La pregunta es, ¿realmente hay control sobre el territorio? Pero la oposición cuestiona los resultados del Plan Control Territorial, implementado por el actual Ejecutivo. Que la contribución de la Comisión de Seguridad fue, desde mi punto de vista, extraordinaria. Digo, se fue demasiado condescendiente porque no se tuvo la correspondencia de transparencia, rendición de cuentas y eficiencia, y actualmente no conocemos, digo agridulce, me voy sin conocer el Plan Control Territorial, no existe, no lo vimos, sin embargo lo apoyamos y lo conducimos. Esperan que los diputados entrantes fortalezcan el trabajo en materia de seguridad. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está pasando en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Siguen las vacunas, siguen todavía las personas de más de 80 años. Se han vacunado hasta el momento 763.782 personas. Ojalá nos llegue a todos y muy pronto. Actualmente el Perú dispone de algo más de 2 millones de vacunas, pero todavía son muy poquitas. Se está negociando con Sputnik. Si se llega a un acuerdo total, se prevé que para julio ya se comienza a vacunar a los mayores de 18 años. Estamos esperando que se concrete este acuerdo, estas negociaciones que están haciendo con Sputnik para avanzar un poquito más. El presidente del gobierno, Sagasti, tiene hoy una reunión con la comisión de COVID-19 para tratar los temas, las estrategias que se pueden poner para que avance pues esta victoria que queremos contra este virus tan pernicioso. En la región de Amazonas, en Loreto, hay como 800 indígenas que están contagiados, sobre todo por esta cepa brasileña, porque ellos están en el límite con Brasil. Y a la hora de ofrecerles ya la vacuna, son muchos los que se están resistiendo, no entienden todavía de qué se trata, tienen que explicárselo mejor, tienen muchos prejuicios. Ojalá todo llegue a buen fin. Ante la pregunta que han hecho al presidente Sagasti si va a haber un confinamiento total, él dice que no está previsto. Las personas a las que les corresponde el bono de 600 soles podrán ya recibirlo si su DNI termina en el número 7 final. Se han ya publicado los partidos políticos que no han pasado la valla y por tanto no pueden estar en el Congreso. Algunos partidos incluso pues muy notorios, como es el APRA, pero es así, son las leyes que tiene pues el Perú.
En cuanto a las clases presenciales, se está examinando en distintas partes, sobre todo rurales, la posibilidad, si cumple las condiciones para poder abrir los colegios. Por ejemplo, en el departamento de Ayacucho ningún colegio se va a abrir. En algunas otras zonas sí, pero muy poquitos todavía. Bien, estamos pues todos también ahora con la campaña Darle de Comer, que la está promoviendo Cáritas de Lima junto con radioprogramas del Perú. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. La Universidad Jesuita Centroamericana en El Salvador nos presenta su editorial titulada Reparación a las Víctimas, en la voz del padre Andrew Oliva. Se suele decir en todos los estamentos de justicia y seguridad que hay que dar prioridad a las víctimas. Sin embargo, entre lo que se dice y lo que se hace hay una gran distancia. Un ejemplo evidente de ello ha sido el caso de José Mauricio Salazar, un joven sordomudo asesinado en el año 2017 por policías y posteriormente acusado de pertenecer a las pandillas. Los policías manipularon la escena del crimen poniendo una pistola en manos de la víctima y declararon que había fallecido cuando ellos, en defensa propia, respondieron a un ataque de pandilleros. En un primer momento, tanto los jefes de la PNC como los fiscales dieron por buena la versión de los policías involucrados en el crimen. Cuando el IDUCA presentó pruebas de la discapacidad y del buen comportamiento del joven, no tuvieron más remedio que hacer las investigaciones que el caso ameritaba, reconocer que no existió ningún ataque de pandilleros y que la escena había sido manipulado por los mismos policías. Recientemente el juez del caso condenó a 20 años de privación de libertad al policía que disparó a José Mauricio y obligó al director de la PNC a pedir disculpas públicas por el hecho. La PNC ha pedido disculpas por este crimen 4 años después de haberlo cometido, y no lo hizo por voluntad propia, a pesar de que existían claros indicios de la responsabilidad policial. Lo hizo a la fuerza y por orden del juez. En el breve acto de disculpas, el director de la PNC se refirió varias veces al hecho como un error en un procedimiento policial que provocó el fallecimiento de una persona. Repetir la palabra error cuando el hecho ha sido reconocido como un homicidio agravado muestra la enorme dificultad que tiene la PNC para reconocer los crímenes que cometen sus agentes, y es una falta de respeto con los familiares de José Mauricio y con la víctima misma. Tampoco el director de la PNC tuvo la capacidad de acercarse al padre de la víctima presente en el acto para ofrecerle un gesto y una palabra de solidaridad personal. Si las instituciones están al servicio de la población, deben ser capaces de distinguir entre crimen y un error y no tener tantas dificultades para pedir perdón a la sociedad ante cualquier abuso o delito, pues ello es parte de la reparación a la víctima y de la verdadera justicia. Hoy, 21 de abril, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de San Anselmo. Conozcamos su historia. Después de resolver los asuntos pendientes de la Iglesia de Inglaterra, se daba por descontado que el Concilio Nacional de Westminster, reunido en 1102, debía clausurarse. Pero Anselmo, el arzobispo de Canterbury, se levantó. Él era quien presidía la sesión e instó a los obispos reunidos
a que se pronunciasen contra la esclavitud, algo impensable para la época, y obtuvo de ellos la condenación sobre la venta de los esclavos como animales, y en el mismo documento se exhortaba a los señores feudales a que los tratasen con indulgencia, respeto y misericordia. Asimismo, en la declaración se hacía constar que ellos también eran hijos de Dios y por lo tanto acreedores de la salvación. Este revolucionario manifiesto fue el primero de su género en la historia. Aunque su padre, un noble rico, pretendía que fuera militar o se dedicara a la buena vida como todos los de su clase, la mente joven de Anselmo, nacido en Aosta, Italia, en 1033, daba vueltas todo el tiempo sobre la naturaleza de Dios y la reconciliación entre fe y razón. Y a desentrañar ese misterio, que fue su gran obsesión, dedicó prácticamente toda su existencia, lo que le valió el título de doctor magnífico de la Iglesia. A los 27 años ingresó al convento de los benedictinos en Bec y estudió en la escuela de ese monasterio que regentaba su mentor Lanfranco, a quien después de 3 años de duro aprendizaje sucedió en el cargo de prior, cuando éste fue nombrado abad con dominio sobre varios claustros en Europa e Inglaterra. Luego lo reemplazó en esas funciones en la abadía al ser consagrado Lanfranco arzobispo de Canterbury, y a la muerte de su maestro lo sustituyó también como primado de Inglaterra, ahí en ese mismo arzobispado. Una vez instalado en 1093 como arzobispo de Canterbury, San Anselmo tuvo que empezar a luchar con denuedo para mantener a la Iglesia independiente de la voracidad de los reyes, primero de Guillermo el Rojo y luego de Enrique I, que intentaron adueñarse de las rentas de todas las abadías, monasterios, iglesias y catedrales, y para alcanzar su cometido se arrogaron el derecho de nombrar a sacerdotes, abades, priores, obispos y arzobispos que fueran afectos a sus intereses, sin contar con el Papa, a quien por derecho propio correspondía estas designaciones. San Anselmo se paró en la raya y aunque fue desterrado en varias oportunidades, siempre volvía con más bríos, hasta que pudo meter en cintura a Enrique I, que so pena de excomunión, se comprometió a respetar los fueros del Papa y de su representante en Inglaterra. Mientras todo esto ocurría, San Anselmo desplegaba además su aguda inteligencia para crear una doctrina sobre la esencia y naturaleza de Dios y sobre la fe y la razón, que compiló en 2 libros monumentales, el Monologión y el Proslogión, que se constituyeron en la base de la filosofía escolástica sobre la que se movió la Iglesia a partir de ese momento. Abrumado por sus responsabilidades y por el deterioro físico causados por los permanentes ayunos, se fue paralizando hasta que la muerte lo sorprendió el 21 de abril de 1109, miércoles santo. El Papa Clemente XI lo canonizó y al mismo tiempo lo declaró doctor magnífico de la Iglesia en 1720. Por eso, hoy, 21 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Anselmo que nos ayude a comprender que la fe, que pasa a través de la razón, nos pone en efecto en la presencia de Dios. Les invitamos a que nos unamos en oración con el Papa Francisco por su intención para el mes de abril, que es el reconocimiento a los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país.
Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y nos despedimos con el bello mensaje de Pascua de nuestro director espiritual, Monseñor Elías Bolaños. Soy Monseñor Elías Samuel Bolaños Avelar, obispo de Zacatecoluca. Un saludo muy cariñoso, deseándoles a toda nuestra audiencia felices Pascuas de Resurrección. Que Cristo resucitado sea quien anime nuestra vida. Saludamos cariñosamente a toda nuestra audiencia de ABBA Radio y Televisión, ABBA Magazine, ABBA Group. Estamos muy unidos con ustedes que han sintonizado todos nuestros programas de Semana Santa y de esa manera revivir los grandes acontecimientos del misterio de nuestra salvación, el misterio pascual. Nuestra catedral con mucho gusto ha transmitido también para ustedes, a quienes saludamos y que esperamos se concluya esta grandiosa fiesta de nuestro Señor Jesucristo con la vigilia pascual. Desde ya pues queremos que Jesucristo resucitado inunde sus corazones, los llene de la alegría, de la fe y de la esperanza. Cristo, venciendo la muerte, llena de profundo sentido nuestra vida. Y esto es lo que queremos para cada uno de ustedes, que realmente, habiendo vivido nuestra fe, el Señor les recompense con la esperanza de la vida eterna. Que Cristo resucitado, que el aleluya que cantamos llene todo nuestro tiempo pascual. Bendiciones para ustedes. Y así es como llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABBA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos por www.abbatvn.com, por Canal 75 de Guatemala, por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.